Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, mi estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos martes 27 de agosto del 2019 y es un tiempo para meditar la palabra de Dios. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu misericordia. Padre Santo, perdónanos, límpianos, lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Quita todo aquello, Señor, que está interrumpiendo o que quiere bloquear el recibir tu palabra. Señor, desechamos toda oposición y todo obstáculo. Señor, renunciamos a lo malo, renunciamos, Señor eterno Dios, a todo aquello que quiere impedir, Señor, recibir tu palabra. Padre, háblanos a través de, Señor, la Sagrada Escritura, que tu Espíritu Santo nos dirija de principio a fin. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la fe. La palabra de Dios, vamos a leerlo en el libro de Hebreos. Voy a utilizar la versión Dios habla hoy del 94. Y voy a leer del versículo 1 al 6, Hebreo 11, y la palabra de Dios nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Amén. La palabra de Dios el día de hoy acerca de la fe. La fe es algo que en estos tiempos muchos hermanos en Cristo están debilitándose y es necesario repasar, es necesario recordar acerca de la fe. Dice la palabra de Dios que la fe es tener la plena seguridad, es tener la confianza, es estar convencidos, tener la plena certeza y convicción de recibir lo que esperamos, de recibir esa promesa que Dios nos ha hecho, ese cumplimiento que ha sido realizado hace más de 2000 años a través de Jesucristo. Es entender, es vivir creyendo, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que todo el que creyere en Él, en Jesucristo, dice no morirá. Dice aunque muera físicamente, no morirá espiritualmente, sino que pasa a la vida eterna. Dice que todo el que cree en Jesucristo vive y no conocerá la muerte, y está hablándonos de la muerte eterna. La palabra de Dios nos habla también acerca de las promesas que Dios nos ha dado a sus hijos. Nos ha dado una ciudadanía, nos ha dado promesas como es la identidad de hijos de Dios, de ciudadanos de su reino, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Él. También nos ha dado la identidad de ser reyes y sacerdotes en su reino. ¿Y esto qué significa? Significa que estamos nosotros aguardando su venida, porque sabemos que el reino de Dios no está en esta tierra. Lo que estamos esperando es lo venidero, no lo que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿qué significa? Que vamos a vivir desapegados totalmente del mundo actual, de la realidad actual. No significa eso. Lo que la palabra de Dios nos habla es que hay una prioridad, y esa prioridad se establece en su reino, en las promesas que vienen de parte del cielo. Pero ¿qué pasa cuando la fe empieza a debilitarse? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero la palabra de Dios nos habla que nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Vuelvo a repetir, la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que esperamos, es tener la convicción de la realidad que no vemos, de las cosas que no podemos ver.
Así que la fe no se basa en sentimientos, la fe no se basa en emociones. Por eso, hermano y amigo que estás escuchándome, tu fe no puede estar basado en lo que tú sientes, porque hoy día puedes sentirte súper motivado, pero mañana quizás tus emociones pueden decirte lo contrario. Puedes estar quizás hasta en lo más bajo, puedes quizás estar en la más profunda depresión o en la más profunda soledad o en los sentimientos encontrados. Sabes, la fe no se mueve por emociones, por eso usted tiene que entender, la fe no se trata de andar por vista, porque la percepción humana, los 5 sentidos nos van a engañar. Quizás no vemos la respuesta aún a nuestras oraciones. Usted puede estar orando, pidiendo a Dios alguna situación y aún no encuentra la respuesta. ¿Sabes? Muchos se debilitan por esta razón. Muchas personas que empezaron el camino de la fe terminan abandonando el camino, terminan tambaleando en un estado dubitativo, ¿no? En un estado de incertidumbre. Y muchas veces se empieza a generar incredulidad y duda. Pero sabes, mi hermano y mi amigo que me estás escuchando, el cristiano no anda según la percepción, no anda según los sentimientos ni los 5 sentidos. El cristiano anda por la palabra. Recuerda que la fe se produce a través de escuchar la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice que por la fe Dios formó al mundo, Dios formó lo que podemos ver, todas estas galaxias, las constelaciones, lo que usted conoce, ¿verdad? Lo que se sabe, lo que la ciencia ha descubierto, todas estas cosas que el hombre logra percibir con sus sentidos, con la vista, con los aparatos electrónicos, con los telescopios, con la ciencia, ¿verdad? Con todos los avances de la ciencia han logrado percibir, han logrado entender lo que Dios ha hecho. Pero ¿sabes? Déjame decirte todas estas cosas que podemos entender según nuestra conciencia, porque quién sabe Dios que quizás de repente esto que estamos percibiendo con nuestros 5 sentidos no son completamente la realidad. Pero ¿sabes? Dios lo formó, Dios formó aún todo esto que podemos ver y aún lo que no podemos lograr percibir, lo hizo de lo que no se veía. Dios formó al mundo. Escúchame, mi hermano y mi amigo que estás ahí. Dios formó este mundo de las cosas que no podían verse, y aún de las cosas invisibles Dios hizo lo visible, lo perceptible, lo que podemos percibir. Dios lo formó con su palabra. Él dio la orden y las cosas fueron hechas. Y aún nosotros mismos hemos sido formados del polvo de la tierra, como dice la palabra de Dios. Hemos sido formados a su imagen y semejanza. Yo quiero decirte, mi hermano, que Dios puso en el hombre esa necesidad de correspondencia. El hombre de por sí, ya en su interior, tiene un sentido de correspondencia hacia Dios. Y si no termina el hombre adorando a Dios, va a terminar adorando cualquier otra cosa que no sea Dios. Por eso el hombre tiene un corazón que está formado para adorar, para poder ministrar, para poder llevar, ofrecer sacrificios, ofrendas, para poder tributar, alabanza, loor, aún tributar de los bienes, de las cosas que Dios ha puesto, porque eso está en el corazón del hombre, no está según la ley. Muchos de manera equivocada lo dicen, que el ofrecimiento, la ofrenda, el sacrificio viene después a través de la ley. Eso es falso. Vemos que aquí claramente la palabra de Dios nos habla que Abel ya ofrecía un mejor sacrificio, aún mejor que su hermano Caín, ¿no? Abel ofrecía el mejor sacrificio porque él lo hacía a través de la fe. Caín lo hacía por cumplir, porque él decía, bueno, ya, dice que él había entendido su entender, sabía conscientemente que tenía que ofrecer sacrificio, pero sin embargo lo hacía por una situación, por cumplir, porque tenía que hacerlo. Pero Abel dice que ofrecía lo mejor, daba lo mejor para Dios, porque él había entendido en su interior que Dios era recompensador y galardonador de aquellos que le buscaban. Por eso se esmeraba en ofrecer lo mejor. ¿Sabes? Esto no ha cambiado. El hombre sigue teniendo desde esos tiempos antiguos, desde la creación, desde que el hombre fue creado en la tierra a través de Adán y Eva, ¿verdad? Y las generaciones. El hombre tiene ese corazón de poder ofrecer sacrificio, de poder ofrecer adoración a Dios. Escúchame, mi hermano y mi amigo que estás ahí. Es importante que tú comprendas eso. No hay una ley,
porque no hay una ley que establezca, esto ya viene ya Dios lo formó en el corazón del hombre y fue regulado a través de la ley de Moisés. Por eso a través de la ley fue reglamentado, fue como que el sacrificio se pudo establecer, los diezmos, las ofrendas, las primicias, las fiestas y todo lo que Dios había establecido para poder ministrar su presencia a través de la ley. Pero todo esto se cumple en Cristo y se vuelve a reafirmar. Nada ha cambiado, no se anula nada. Cristo claramente dice que Él no vino a abolir la ley, no vino a cancelar la ley, sino vino a cumplirla y a enseñarnos a nosotros, a poder mostrarnos el camino, cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. A través de Jesucristo podemos comprender entonces, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, que tenemos que acercarnos a Dios y ofreciéndole lo mejor de nosotros. ¿Sabes? Hay 3 aspectos que nosotros tenemos que servirle a Dios para poder agradarle en fe. Número 1 es adorarle a Dios con nuestras fuerzas, es adorarle a Dios con nuestro tiempo y es adorarle a Dios con todas las cosas materiales que Él nos viene dando. Así que no solamente se trata de ofrendas materiales, no solamente se trata de ofrendas físicas, hermano, porque muchos critican, ¿verdad?, las ofrendas, los diezmos y todas estas cosas. ¿Sabes, hermano? Si de repente esto es algo que tú aún estás dudoso en ese aspecto, entonces dale, hermano, la 10ª parte de tu tiempo a Dios, dale la 10ª parte de tu esfuerzo, y sabes, eso te va a llevar a darte todo por completo a Dios, no solamente en tu tiempo, en tu fuerza, sino en todo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a poder adorar a Dios como Él lo demanda. ¿Sabes? Esa es la mejor manera de poder acercarnos. Dice que aún Enoc fue llevado en vida. Él dice que él no conoció la muerte. Y vemos por qué no conoció la muerte. Porque dice la palabra de Dios que había agradado a Dios. ¿Sabes? Dios quiere que vivamos vidas agradables a Él. Dice la palabra de Dios claramente que sin santidad no podremos verle. Podemos hacer todos los sacrificios, amén. Podemos hacer todas las cosas que podamos hacer, pero tenemos que entender que tiene que ser bajo ese concepto, bajo el concepto de vivir una vida agradable a Dios, una vida de santidad, una vida de excelencia. Y esto verdaderamente lo vamos a hacer porque entendemos que Dios es galardonador, es recompensador a aquellos que lo buscan. ¿Sabes? No es posible agradar a Dios sin tener fe. Si tú te acercas a Dios dudando o creyendo que Él no va a responder tus oraciones, si tú te acercas a Dios aún con duda y con vacilación en tu mente, en un estado dubitativo, entonces lamentablemente no vas a poder tener respuesta de Dios. Dios recompensa a aquellos que se acercan, aquellos que no solamente creen con un concepto mental, ¿no? O tienen un concepto solamente en su mente de creer en Dios y no se mueven, no accionan su fe. La fe tiene que ver con accionar. La fe tiene que ver con agradar, con obedecer, con obediencia. Abraham fue obediente. Cuando Dios le dijo, deja tu familia, deja tu parentela, él salió a buscar esa tierra que Dios les iba a mostrar. Ni siquiera la recibió. Muchos hermanos, escuchen, no vamos a poder ver con nuestros ojos quizás el cumplimiento de la promesa, pero sabes, si nos mantenemos firmes, vamos a recibir, porque Dios lo que promete, Él cumple. Él recompensa a aquellos, ¿verdad? Aquellos que le esperan en Él, aquellos que son fieles, aquellos que se mantienen firmes en su palabra. Y un punto final antes de terminar. Yo quiero decirte en el nombre del Señor, la única manera de obtener fe en estos tiempos es a través de la palabra de Dios. Mantente firme. Muchos están hablando y escribiendo y diciendo, posteando en sus cuentas de las redes sociales. Muchos hombres importantes que en un tiempo atrás fueron hombres firmes, pastores, ministros de alabanza, personas que han estado en un tiempo conectados con Dios, pero hoy están pasando una crisis en su fe y están abandonando algunos el camino y están otros cuestionando la vida y la vida cristiana, la vida de la fe. Así que yo quiero decirte en el nombre del Señor, mantente en la palabra de Dios. Recuerda que no andamos según la vista, que no andamos según nuestros 5 sentidos, sino según la fe, y esa fe viene a través de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, la paz de Dios. Escucha este consejo, nos despedimos. Shalom, shalom. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.